Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran dentro de la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros iremos desarrollando lo que es la temática referente a toda esta estructura que explica lo que sucede con la llegada de la colonización. Si ustedes recuerdan las clases pasadas, nosotros ya habíamos estudiado lo que sucede cuando llega Cristóbal Colón, cuál es la forma en la que llegan. Lógicamente que lo hacen desde una perspectiva violenta, desde una forma impositiva, desde una forma lógicamente un poco brusca, un poco dominante, mucho más allá de lo que se esperaría, lógicamente, que sea como tal una transformación o un cambio dentro del ámbito social para todos estos pobladores. De igual manera, habíamos visto lo que sucede, por ejemplo, con las enfermedades, cómo causan la muerte de muchos indígenas, cómo empiezan a desarrollarse la introducción de todas estas especies animales y vegetales. Pero también uno de los cambios importantes que se desarrollan y que lógicamente surgen dentro de esta estructura es la analítica del cambio social, del cambio cultural y del cambio político. No solamente los cambios fueron dentro del ámbito de la naturaleza, dentro del ámbito de la alimentación, sino que también ciertos cambios y transformaciones fueron parte de la realidad y del contexto de los pobladores. Es así que los primeros cambios y transformaciones que existen se dan dentro de la política, la religión y la sociedad. ¿Qué sucede aquí? Empieza a desarrollarse una transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en comunidades campesinas. Ya no eran reinos, ya no eran tribus, ahora eran comunidades, ya no eran pequeños grupos étnicos con rasgos culturales precolombinos, sino que ahora ya eran comunidades lógicamente dominadas por la corona. En el contexto de todo esto, lógicamente surge una nueva estratificación social, en la que con el tiempo los estamentos indígenas fueron nivelados en una sola categoría colonial. ¿Qué sucede aquí? Lógicamente, al empezar a formar parte de la realidad y del nuevo contexto para los indígenas y los colonizadores, la estructura y la pirámide social cambia. Lógicamente, quizás antes de que lleguen los colonizadores, se encontraba en la cúspide de la pirámide, como habíamos visto, por ejemplo, el Inca. Después del Inca se encontraban los nobles y así sucesivamente. Posterior a la llegada de la colonización, ya todas las sociedades precolombinas, todos los indígenas, empiezan a formar parte de un mismo estrato social. En este caso, que eran los comerciantes, podemos entenderles de cierta manera. Por otro lado, también algo que se impone de una manera de igual forma violenta es la cristianización. Desde una perspectiva forzada, desde una forma como dominación ideológica. Sí, especialmente ya más adelantito en la presente clase, el tema en el que nos centraremos 100% es en cómo la religión toma esta dominación de forma de forma bastante brusca y de forma bastante violenta para la dominación de las sociedades. De igual manera, empieza la supresión de sus formas de instituciones políticas, la implementación de los cabildos y participación indígena en estos cargos rotativos. De igual manera, se da la disminución del tamaño e importancia de las noblezas o cacicazgos indígenas y el cambio de su rol a colaboradores de la colonia. La nobleza indígena asimiló mejor la cultura hispana, pues conservó cierto tipo de privilegios. Los dos últimos puntos van de la mano debido a que aquí tuvieron un rol importante los líderes indígenas, es decir, estos de los cuales tenían a su cargo muchos grupos étnicos de la cultura aborigen, de la cultura precolombina. ¿Qué sucede? Los colonizadores, los españoles, para poder dominar, para poder atraer a más personas que hagan caso como tal a lo que se quería imponer, lógicamente utilizaron a estos líderes indígenas, quienes a cambio de ciertos privilegios les decían, pues lógicamente que ayuden a atraer a más indígenas. Y es así que ellos, por el tipo de supuestos privilegios que se les brindó por ser colaboradores de la corona, lógicamente asimilaron de mejor forma esta nueva transformación. No les golpeó tanto, podemos entenderlo. De igual manera,
suceden lo que es cambios dentro de la economía. Con la introducción de la tecnología como las bestias, la rueda y el hierro, los indígenas de las principales ciudades empezaron a practicar oficios como herrería, sastrería y también la zapatería. El resto siguió en la agricultura y artesanía prehispánica, pero a mayor escala. De igual manera, surge lo que es la propiedad de la tierra, que sigue siendo comunal. Las autoridades permitieron la venta de las parcelas comunales entre miembros de la comunidad. Otro dentro de los cambios se suceden dentro de lo que es la estructura familiar. Aquí aparece la famosa cristianización o evangelización, quien juega un rol fundamental en el cambio de la estructura familiar. Aquí en este caso ya las parejas empiezan a casarse más jóvenes, probablemente para poderlas empadronar pronto y poder cobrar los impuestos. Es decir, mientras más personas sean parte de la realidad, mientras más personas sean parte ya de la sociedad y del contexto económicamente activo, era mucho mejor para la corona porque era más dinero para la corona. Entonces, en este tipo de estructuras sociales, los jóvenes, mientras ya eran empadronados, es decir, cuando ya se casaban, cuando ya empezaban a ser parte como tal de una nueva estructura familiar, ya tenían que empezar a pagar impuestos. De igual manera, imponen lo que es la poligamia y las uniones de parientes entre los dos primeros grados. ¿A qué se refiere poligamia? Pues, como tal, tener una sola pareja. Y lógicamente ya las sociedades y civilizaciones no podían emparentarse ya de una forma amorosa con personas de su mismo grado consanguíneo, debido a que esto era una actividad bastante común en las sociedades precolombinas por el mero hecho de querer mantener un supuesto linaje. Esto era lo que se mantenía dentro de la época precolombina, pero con la llegada de la religión, esto queda totalmente erradicado. De igual manera, se da la introducción del compadrazgo como figura familiar y con frecuencia la nobleza indígena se casa con los españoles. Otro punto de transformación es también dentro de la vestimenta y la alimentación que habíamos visto en la clase pasada. En lo que es la vestimenta, ya se da la introducción de la lana en las zonas frías y cambio en la vestimenta. Por ejemplo, los varones empezaron a usar calzones y camisas. Empieza ya un consumo generalizado de bebidas alcohólicas y hacia el siglo XVII la carne vacuna se había incorporado a la dieta habitual de los indígenas, negros y mestizos. Es decir, ya era un grado natural, ya era un contexto, un entendimiento totalmente tradicional para estas sociedades y para estas civilizaciones que lógicamente forman parte de la realidad, que forman parte del contexto y de la estructura de los españoles y de los mestizos. Es así que nosotros entramos ya a comprender qué sucede entonces debido a todas estas transformaciones y cuál es el rol fundamental que cumple la evangelización, la cristianización y la religión dentro de las sociedades y civilizaciones con la llegada de los españoles. Es así que el tema principal, el tema a debatir es la evangelización y la extirpación de idolatrías en América Latina, ¿sí? Para comenzar con ello, quiero que por favor visualicemos el siguiente video. Vamos a tomar atención, por favor, para dar inicio con el tema. Hola Arturo, ¿qué es lo que lees? Hola, Vito. No sé. De tanto leer, pienso que todo lo que se cometió a los pueblos de aquí fue injusto. Tanto abuso, muerte y destrucción de esa cultura es algo imperdonable. Quizás, ¿cuántos conocimientos dejamos de adquirir por ese pensamiento de conquista y avaricia? Pero Arturo, ¿acaso no has leído sobre el discurso del padre Antonio Montesinos sobre el actuar de los conquistadores de América o las leyes de Burgos? No, Vito. ¿De qué hablan o de qué se tratan? Mira, el discurso es una fuerte crítica a los mismos conquistadores por los abusos que cometían a los indígenas. En el fondo, se les hace el llamado a respetarlos y a quererlos como a ellos mismos. Una de las frases que más me llamó la atención en este texto fue cuando les da un bombardeo de preguntas. O sea,
Al final de todo, comenzaron a cuestionar su actuar e intentaron ser un poco más generosos con aquellos nativos dueños de estas tierras. Pues sí, Arturo. Es más, hasta se hicieron las primeras leyes para proteger los intereses de los indígenas. Estas leyes fueron llamadas las Leyes de Burgo, aplicadas por la corona española en el año 1512. Algunos de los puntos que tocaban estas leyes eran la libertad de los indios, derechos a un salario, poseer tierras, entre otras. Sí, pero esas leyes tampoco eran la gran cosa. Es más, en un texto llamado El Requerimiento, los españoles llaman a que los pueblos se sometan a la corona española. Esto fue usado en la conquista de América, a pesar de que lo leían a viva voz como un acto de misericordia. Si estos se negaban a seguir las reglas, estaban automáticamente amenazados de guerra o simplemente obligados a ser esclavos. La justificación que la corona y los conquistadores daban a todo esto se argumentaba netamente en lo divino. Es verdad, Arturo. Entiendo tu punto de vista y me sumo a tu molestia. Afortunadamente, también hubo gente que comenzó a tomar conciencia y los comenzó a defender. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas. Él empieza a tener conciencia de los abusos que estaban cometiendo. Se transforma en un visionario de los derechos humanos. Su teoría era que los únicos dueños del Nuevo Mundo eran los indios y que los colonos solo debían convertirlos a la fe. Y era una teoría muy acertada y justa por lo demás. Tienes toda la razón. Por otro lado, aquí en Chile se destacó Luis de Valdivia. Este fue el creador de la guerra defensiva. Esta práctica se puso en marcha el año 1612. Tenía como objetivo que los conquistadores españoles solo se defendieran si los mapuches atacaban. Por lo mismo, se creó una frontera natural en el Biobío y una constante práctica misionera para convertir a los no creyentes. ¿Y ese actuar tuvo éxito? No, lamentablemente esta idea fracasó y se declaró la guerra ofensiva en el año 1625. Estos colonizadores dejaron la pura embarrada con su llegada. Sus enfermedades, como la viruela y la gripe, afectaron enormemente a los nativos, ya que no tenían defensas contra esas enfermedades y menos aún sabían cómo curarlas. Por otro lado, el cambio de religión hizo que mucha información de su cultura y creencias se perdieran en el tiempo. Hubo una catástrofe demográfica sobre la población nativa por la poca resistencia a las enfermedades, las sangrientas guerras y por someterlos a trabajos forzosos. Es verdad, Arturo. Fue un momento malo de la historia que han intentado revertir con el tiempo, pero existe mucha información sobre esta cultura que jamás sabremos. Bueno, Arturo, ya debo ir a mi casa. Entonces, de esta manera, entramos ya ahí con un contexto bastante explicado a entender lo que sucede, sobre todo con la famosa evangelización. Otro de los mecanismos de conquista por parte del Imperio español fue la imposición de sus creencias religiosas mediante un medio de dominación cultural. ¿Por qué se entiende que fue un medio de dominación cultural? Porque directamente estructura a las características, a los entendimientos, a las costumbres, tradiciones, desde un ámbito más teóricamente hablando de la sociedad. ¿Sí? La sociedad era la que tenía que dominar con esta forma de pensamiento. Es así que en el año 1492, los reyes católicos de España y Portugal reciben del papado la concesión de las tierras descubiertas para su ocupación y dominio sobre los habitantes. Como lógicamente se conocía y se entendía mediante una significación bastante clasista, bastante discriminatoria, que al descubrir el nuevo mundo se necesitaba personas inteligentes, se necesitaba personas lógicamente preparadas e importantes que se hagan cargo de estos territorios. Es así que entonces, en este sentido, los reyes católicos de España deciden conceder, es decir, como que les hacen un regalo de las tierras como si fuese un objeto, les obsequian las tierras, sobre todo en este caso, a los líderes religiosos, bajo la iniciativa de que los monarcas se comprometan a cristianizar estos territorios. ¿Qué quiere decir lógicamente? Los líderes religiosos de España querían que más personas promulguen la fe católica, que más personas conozcan estas creencias y conozcan estas teorías. Entonces, directamente, ¿qué es lo que hicieron? Pues encargarse de que
regalaron estas tierras a los monarcas y decirles, listo, te regalamos estas tierras, pero con la finalidad de que tú promuevas y promulgues las creencias de la iglesia. En este sentido, aparecen las famosas causas que promueven la evangelización. Empezamos porque los europeos consideran que los indígenas eran infieles y que debían ser cristianizados para que no se condenen al infierno, en este caso que era prácticamente un conocimiento netamente de la iglesia. Los indígenas para nada sabían que era el infierno, para ellos para nada sabían que existía un cielo o que existía un infierno. Lógicamente, recordemos que las sociedades precolombinas se caracterizaban por ser politeístas, como nos decía aquí abajo. Debido a esto, los españoles tenían una visión inquisidora de los cultos autóctonos. Quiere decir que a los cultos que promulgaban este tipo de sociedades se les consideraba como cultos paganos. Al hablar de un término pagano, se entiende que no es aceptado por la iglesia, que es un acto lógicamente pecaminoso, un acto que va en contra de los ideales que se promulgan. Y en este caso, lógicamente, estaba incluido el politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos, que esto es lo que habíamos estado leyendo al inicio de la clase, en el cual la poligamia se refiere directamente a tener varias parejas. De igual manera, el politeísmo nos habla de la adoración a múltiples dioses. ¿Por qué le consideraban actividades pecaminosas? Porque lógicamente las sociedades precolombinas tenían este tipo de ritos en el cual adoraban al sol, adoraban a los astros, adoraban a la tierra, y con esto, lógicamente, no les convenía a los españoles que se siga manteniendo este tipo de creencias, y por ello se empezó a imponer normas y leyes en las que encamina que de una o de otra manera este tipo de actividades son actividades pecaminosas, actividades que la iglesia no permite y son directamente condenadas por los líderes religiosos. De igual manera, se deja de lado lo que es la poligamia. La monogamia, perdón, llega con la iglesia, llega con los ideales impuestos por la religión, en el cual se menciona que tanto el hombre como la mujer ha sido creado para estar con una sola pareja. Entonces, ya se deja de lado las creencias que se desarrollaban también en la época precolombina, donde las personas podían tener varias parejas y en este caso ya no podían tampoco, como nos mencionaba al inicio, casarse con personas de la misma familia. Y por otro lado, y el punto más importante, se deja de lado los sacrificios humanos. ¿Por qué? Debido a las creencias nuevamente religiosas, se tiene ya por conciencia de que el catolicismo habla de que ya Jesús entregó su vida para pagar los pecados de la tierra, entonces ya no era necesario este tipo de sacrificios humanos. De igual manera, se dan diferentes causas también como el interés de la corona y de la iglesia por imponer la fe para implantar sus estructuras, tanto sociales, políticas y económicas. De todo lo que la corona española podía sacar provecho, lo iba a hacer, ¿sí? Y en este caso vieron una oportunidad mediante la religión. ¿Por qué ven una oportunidad fuerte el hecho de dominar con la religión? Porque lógicamente entendieron que con la religión podían imponer miedo, podían imponer temor. Y este sentimiento es uno de los referentes más fuertes que puede tener cualquier grupo, cualquier persona ante otro suceso o ante otra persona, ante otro grupo. Si un grupo o una persona le tiene miedo a otra, tenemos por seguro que la persona a la cual se le tiene temor o miedo va a tener el dominio. Y en este caso, siempre se manejó una idea de lógicamente hablar de un Dios juzgador, de un Dios castigador, de un Dios que no tenía piedad si es que una persona no cumplía con las leyes y normativas que se imponían dentro de la iglesia. Fue la actividad que como tal promovieron y constantemente desarrollaron los españoles. Entonces, lógicamente, la corona española tenía total interés en dominar en todas las áreas habidas y por haber, sociales, políticas, económicas, estructurales, del arte, de absolutamente todo.
Entonces buscaron un medio de dominación que abarque todas estas áreas. Por ejemplo, si creaban leyes, esto iba a abarcar quizás el ámbito político. Si imponían trabajo, esto iba a abarcar el ámbito económico. Quizás si imponían normas artísticas, esto iba a abarcar solamente el ámbito cultural, pero netamente encontraron una forma mediante la religión para dominar absolutamente de forma grande el territorio, ¿sí? En este sentido, también sucede que mediante la justificación cristiana y refuncionalización de las instituciones de autoridad como la MITA, empiezan a lograr la sumisión de los indígenas para su explotación como mano de obra. Si bien es cierto, los indígenas enfrentaron emboscadas, quiere decir que lucharon por su independencia, lucharon por su libertad cuando llegaron los colonizadores. Y esto es algo que también se debe aclarar porque muchas de las ocasiones se mantiene la idea de que los españoles llegaron, los indígenas tuvieron miedo, agacharon la cabeza y ya se dejaron dominar, cuando en realidad no fue así. Los indígenas también lucharon, también pelearon, pero lógicamente una vez que ya los españoles logran esta dominación, los españoles ya logran lógicamente tener total control del territorio, ya empiezan a promover nuevas normativas y nuevas leyes, que en este caso la religión, chicos, y eso es fundamental que recordemos que la religión funge un rol importantísimo, porque con las normas que imponen mediante la iglesia, lógicamente esto tiene un protagonismo negativo, porque no es que la iglesia y la religión tienen como tal un protagonismo importante en esta época, sino que caso contrario, lo hacen mediante el abuso de poder, lo hacen mediante la sumisión, lo hacen mediante los apartados bastante negativos que tiene como tal la sociedad y la civilización. Y en este caso logran totalmente la sumisión, logran que los indígenas empiecen a aceptar todo lo que la corona española decía, todo lo que la corona española quería y empiezan a trabajar directamente en beneficio de los españoles. De igual manera, existieron diferentes métodos para poder evangelizar y para poder cristianizar a los indígenas. En este caso, una de las formas y mecanismos fue la doctrina. Esta consistió en la formación de pueblos de indígenas conversos en torno a una capilla, en el cual el doctrinero, que era un clérigo misionero, les enseñaba la fe. Es decir, se les juntaba a todos los indígenas que no conocían la fe, a todos estos indígenas que lógicamente no tenían acercamiento absoluto a lo que era la religión, en un sector en específico. Y en este sector se creaban pequeñas capillas en donde los misioneros promulgaban la fe, enseñaban la fe. Es así que marcan el inicio de las famosas capillas que nosotros conocemos actualmente, que tienen muchas iglesias o que tienen muchas imágenes. La capilla se refiere como tal a un lugar pequeño en el que existe una imagen y las personas se acercan, quizás muchas de las ocasiones como un lugar de paso, como un lugar en el cual rápidamente pueden pasarle visitando en caso de que no lleguen como tal a la iglesia principal, sino a una capilla que tiene el mismo valor de fe, el mismo valor sentimental para las personas creyentes. Esa es la significación que le damos en la actualidad, pero en sus inicios la capilla fue un elemento un poco clasista, se puede decir. ¿Por qué? Porque lógicamente los indígenas no iban a ser llevados a la iglesia a que se les enseñe, porque no podían ser considerados de un mismo rango social que los españoles. Entonces crean estas capillas, es decir, estos lugares en los cuales pueden ver, la imagen representa claramente cómo los indígenas están sentados en el piso escuchando la fe, escuchando la enseñanza que le da el misionero. Siempre todas estas obras artísticas ustedes van a poder identificar que demuestran mucho lo que fue la división social, ¿sí? Lo que representa todo este tipo de efectos negativos de la clasificación dentro del ámbito social y económico. En este caso, entonces, aparece, y aquí tenemos el origen de lo que son las capillas. Otro de los métodos para la evangelización fue la encomienda. Este fue un sistema feudal implementado para ayudar con la labor de las doctrinas al encomendero. ¿Qué sucede aquí? El encomendero, que era un español, lógicamente,
se le asignaba un terreno y un grupo de indígenas a quienes sometía a labores e impuestos a cambio de sostenerlos económicamente y educarlos en la fe cristiana. ¿Qué sucede aquí? Lamentablemente a los indígenas les lavaron el cerebro en su totalidad y se les decía que el ser evangelizados prácticamente era como hacerles un favor. Y aparte de ello, como ya prácticamente el territorio ya no les pertenecía, el encomendero se encargaba de brindarles un lugar para el descanso, de brindarles como tal, en este caso, un sustento económico, pero no quiere decir que eran mantenidos, sino que a cambio de ello, a cambio del favor que se les brindaba por evangelizarles, tenían que trabajar, tenían que pagar los impuestos y en este caso tenían que respetar a su encomendero. En este caso, los encomenderos, en muchas de las ocasiones, fueron hombres que trabajaron en la colonización, sí, que participaron dentro de la invasión del territorio y a cambio, como retribución por haber participado, se les dio tanto estos terrenos como las personas, los indígenas que trabajaron para ellos. Pero en este caso se les dio una funcionalidad un poco más como de sirvientes. Otro mecanismo que se implementó fue la reducción. ¿Qué sucede aquí? Consistió en la congregación de aborígenes nómadas en poblados dirigidos por los mismos misioneros, quienes los catequizaban obligatoriamente. Internamente había actividad comercial y los indígenas pagaban sus impuestos. Como ustedes pueden ver, existieron muchas formas de imposición de la religión. En muchas ocasiones lo hacían por las buenas, donde los indígenas acepten. Si ya los indígenas no querían aceptar, pues empezaban a utilizar ya elementos mucho más fuertes, mucho más violentos, que en este caso, por ejemplo, cuando se hablaba de la congregación de estos aborígenes nómadas, quiere decir que eran estos aborígenes que no pertenecían como tal a a una sociedad, debido a que lógicamente estamos hablando de sociedades precolombinas, unos se dedicaban a la agricultura, otras sociedades quizás todavía se mantenían en el nomadismo, lógicamente lo que se hacía era obligarles, ¿sí? Imponerles mucho más fuerte lo que es la religión. Y en este caso se les obligaba a ser católicos, se les obligaba a trabajar y asimismo se les obligaba a pagar los impuestos, que en este caso es como si ellos hubiesen estado pagando una pensión educativa, ¿sí? Por medio de que se les educaba, ellos como retribución tenían que pagar los impuestos. Y aquí tenemos los tres métodos de evangelización, con la capilla, la encomienda y la reducción. Es aquí donde vemos el contexto entonces de que la religión forma parte de toda la sociedad, de todo el entorno social, político y económico. ¿Por qué? Porque dentro de lo social lo hacen con formas de enseñanza, dentro de lo político mediante, por ejemplo, estas normativas de leyes y dentro de lo económico, por ejemplo, mediante el trabajo. Todos los lineamientos, todas las partes, todas las estructuras como tal que tenía la religión lo buscaban hacer como forma de imposición. Es así que ya, lógicamente, entendemos cómo se promulgaba y cómo se enseñaba. Pero viene uno de los elementos negativos que surge dentro de esta situación de imposición de la religión, y es que promueven la extirpación de idolatrías. Entre el año 1607 y 1610, en las ceremonias, en las cercanías, perdón, de Lima, el cura Francisco de Ávila descubre que los indígenas, por ejemplo, escondían estatuillas de los dioses, en este caso que eran sus ídolos, ancestros y también amuletos, siendo el indio Hernando Paucar el principal difusor de las creencias milenarias. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente los indígenas todavía seguían arraigados a sus creencias, todavía seguían lógicamente apoderados de estas formas de pensamiento, apoderados de estas estructuras con las cuales habían estado acostumbrados generaciones tras generaciones antes de ser colonizados. En este caso, los doctrineros empiezan a realizar campañas de visitas, que no fueron ningunas visitas, sino netamente fueron extirpación de idolatrías. En este sentido, lo que hacían era recorrer los poblados y acudían a los sacerdotes aborígenes para que, supuestamente de manera amistosa, obtenían información detallada sobre sus creencias, ¿sí? Es decir, les sacaban información de una forma un poco hipócrita. Luego, con apoyo ya armado,
quemaban y destruían todo símbolo religioso, como las huacas en este caso, que eran, por ejemplo, lugares sagrados para los indígenas. Aquí podemos ver cómo, lógicamente les decían, estamos enseñando la evangelización, estamos cristianizándoles. Pero en este caso, si ustedes no quieren aprender por las buenas, no quieren aceptar esta religión por las buenas, no les queda más que aceptarla por las malas. Y en este sentido, entonces, impusieron de una forma bastante brusca este tipo de creencias y ya lógicamente violenta, donde les quitaron todo objeto, les quitaron toda lógicamente forma de pensamiento que podían ellos tener sobre sus tradiciones y sobre sus creencias nativas. De igual manera, empiezan que, aunque no estaba permitido por la corona, algunas veces este proceso fue aprovechado por los españoles para, lógicamente, no podían desaprovechar la oportunidad, apropiarse de los metales preciosos con que estaban hechas las imágenes de las deidades. Recordemos que al ser consideradas, lógicamente, sagradas, se buscaban los elementos más preciados de la naturaleza, en este caso los objetos de metales preciosos que se desarrollaban en el territorio para fabricar estas estatuillas, debido a que ellos no le veían, los indígenas no le veían desde un ámbito monetario, desde un ámbito con quizás un valor económico, sino más allá un valor sentimental, un valor de una divinidad. Pero lógicamente aquí los españoles no perdieron la oportunidad y muchas de las veces se adueñaron de este tipo de figuras con la finalidad de poderle sacar un provecho económico. De igual manera, los sacerdotes indígenas eran obligados a hacer una retractación pública y en este caso los que llegasen a ser reincidentes eran recluidos para ser catequizados y después dejados en libertad. Es decir, que si no querían por las buenas, pues era por las malas, pero de que eran evangelizados, eran evangelizados. Y de que tenían que dejar de creer todo lo que habían venido creyendo durante años y años, pues tenían que hacerlo porque ya la realidad había cambiado, ya el tipo de estructura había cambiado. Es así que empiezan a suscitarse consecuencias por parte de la evangelización. Primero sucede una aculturación, que quiere decir que los indígenas eran totalmente arrancados de sus familias y tribus y obligados a desarrollar actividades ajenas a sus costumbres nativas, ajenas a sus costumbres tradicionales. ¿Y esto qué provocaba? Pues que lógicamente ya los indígenas se olviden de lo que hacían cotidianamente y ahora tengan que desarrollar otras actividades, ahora tengan que desarrollar otro estilo de vida y de una o de otra manera ya su cultura cambia, su pensamiento cambia, ya esto se le conoce como la aculturación. De igual manera, los cultos indígenas fueron reducidos drásticamente y el catolicismo pasó a ser el culto mayoritario en Sudamérica. ¿Por qué? Porque lógicamente no se podían promulgar tipos de cultos paganos. De igual manera, sucede lo que llamamos el sincretismo. En este caso, como ya los doctrineros, los sacerdotes destruyen los lugares de culto, en este caso la religión aborigen se traslada a los ídolos y amuletos. Quiere decir que, por ejemplo, en los Andes, los cultos al sol y a la Pachamama fueron camuflados con Jesús y la Virgen respectivamente. Muchas ciudades actuales en principio fueron doctrinas y reducciones. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente los españoles fueron inteligentes y para que los indígenas acepten, para que los indígenas se apropien de estos nuevos pensamientos, de estas nuevas formas de vida, lógicamente les dijeron, ya no se va a llamar Dios Sol, ahora se va a llamar Jesús, ya no se llama Pachamama, ahora se llama Virgen, y así lograron que de una u otra manera los indígenas, al no poder quedarse con su propia forma de pensamiento, al ya no encontrar otra alternativa, pues no les quedaba más que buscar un camino, buscar una forma en la cual adueñarse de estos territorios, de estas formas de pensamiento, pero lógicamente creyendo que era como tal un legado o algo mínimo que les quedaba como rezago de sus pensamientos y de sus tradiciones anteriores, de sus formas de pensamiento que lógicamente formaron como tal la estructura de lo que nosotros conocemos como épocas de la colonización en la actualidad. Para ya ir terminando con nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video, ¿sí? Ya para terminar.
Consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, la corona española tuvo una gran preocupación: la evangelización del nuevo territorio como una forma de consolidar su dominio a través de la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban. La evangelización de la Nueva España resultó un poco más ordenada y metódica a partir de 1524, año en que llegaron los primeros misioneros franciscanos, mejor conocidos como los 12. A ellos se sumarían más tarde agustinos, dominicos, jesuitas y mercedarios. La labor de los frailes no resultó fácil. El primer obstáculo con el que tropezaron fue la multiplicidad lingüística del territorio que tenían que evangelizar. Los misioneros supieron que el conocimiento de estas lenguas era esencial para su labor evangelizadora, aunque el enorme abanico de voces, en principio, les causó un gran problema. Los primeros intentos de comunicación resultaron muchas veces infructuosos e incluso cómicos, como la predicación mediante señas, que solo traía más confusiones. También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, pues por ejemplo, la confesión resultaba odiosa y molesta a través de un intérprete. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del cristianismo, adaptando el método indígena de pinturas con un texto explicativo en náhuatl. Hoy día, estos manuscritos son conocidos como catecismos testerianos, en honor a Fray Jacobo de Testera, a quien se le atribuye su invención. Otro procedimiento empleado por los evangelizadores consistió en escribir un breve sermón en castellano que se hacía traducir por algún intérprete. Enseguida, el fraile lo aprendía de memoria y lo declamaba ante los indios. Pronto tuvieron que renunciar a estos sistemas y concentrarse en el estudio de las lenguas vernáculas, principalmente el náhuatl. Para llevar la palabra de Dios a cada rincón, fue necesario poner libros en las manos de los religiosos, ya sea para que estudiaran las lenguas, para predicar la doctrina cristiana y para administrar los sacramentos. Bien, chicos, entonces es así como se desarrolla y se promueve lo que se conoce como la famosa evangelización dentro del territorio americano. Posteriormente seguiremos estudiando ya lo que sucede con la época colonial, ya con la sociedad nuevamente ya reestructurada, con la sociedad con ideales nuevos, con formas de pensamiento nuevo adaptado a lo que fue tanto tradiciones de España como tradiciones del territorio americano. Les agradezco por haberse conectado a la clase del día de hoy. Que tengan todos una excelente noche.